Buenas tardes, mi nombre es Yanni Arteaga, soy integrante del equipo número 5, el cual le corresponde el tema de la evidencia, donde vamos a desarrollar de definición de evidencia, tipos de evidencia, definición de prueba y prueba en criminalística, tipos de prueba y la diferencia que existe entre indicio, evidencia y prueba en criminalística. Cuando nos referimos a evidencia, estamos hablando de una serie de indicios que fueron levantados en el lugar de los hechos y que van a ser analizados en el laboratorio, donde van a comprobar si pertenecen o no a la investigación, al hecho que se investiga. De igual manera podemos determinar que a través de la evidencia podemos, pues se puede obtener la información para la reconstrucción histórica del suceso. Buenos días, mi nombre es Carleis Osuna y yo le voy a hablar sobre los tipos de evidencia. Para empezar, una evidencia es todo lo que se encuentra en un lugar donde se ha cometido la comisión de un hecho delictivo y que por lo general son reprochables para la sociedad. De esta manera, la clasificación de los tipos de evidencia más importantes se realiza en base a su relación con los hechos investigados. De esta manera tenemos dos tipos de evidencia. Están la evidencia determinada y las evidencias indeterminadas. Las evidencias determinadas son aquellos elementos que tienen relación con el objeto o con la persona que ha cometido el hecho delictivo y que por lo general se detectan a la mínima inspección ocular o con ciertos instrumentos que tienen lentes de aumento. Un ejemplo de estas evidencias serían armas de fuego que se encuentran en la escena del crimen, huellas dactilares o ciertos instrumentos que también son encontrados en la escena del crimen, como por ejemplo un instrumento punzante. Y están las evidencias indeterminadas, que son aquellas que por su naturaleza requieren de un análisis completo y profundo para poder conocer su composición. Un ejemplo de estas evidencias sería una gota de sangre en la escena del crimen, una gota de semen, tenemos también orina, vómito, fibra y ciertos polvos o pastillas desconocidas. Hablando de los dos tipos de evidencias, podemos enumerar las evidencias más comunes. Están las huellas dactilares, huellas de sangre, huellas de pisadas humanas, huellas de animales, huellas de neumáticos, huellas de pelos de animales, de humanos, huellas de rasgaduras, descoseduras, huellas de dientes, de uñas, que serían mordidas o rasguños. Tenemos también las armas de fuego, armas blancas, polvos metálicos, ciertos instrumentos punzantes o cortopunzantes, entre muchas más evidencias. Gracias. Saludos, mi nombre es Evelyn Miranda y en esta oportunidad les voy a hablar sobre la prueba en criminología. La palabra prueba en sentido estrictamente gramatical expresa que es la acción y el efecto de probar y sirve como argumento o instrumento para demostrar y hacer patente la verdad o la falsedad de un hecho o una cosa. Etimológicamente, la palabra prueba proviene del latín probo, que significa bueno u honesto. En criminología, la prueba es la evidencia aceptada por el juez o tribunal que sirve como argumento para alcanzar el nivel de convicción suficiente para llegar a un veredicto. Gracias. Tengo un cordial saludo, mi nombre es Willy Miranda, participante de la sección SP02 de la carrera de Derecho. Hoy le vengo a hablar sobre los tipos de prueba o los medios de prueba. Son aquellos instrumentos y conductas humanas con los cuales se pretende lograr la verificación de la afirmación de los hechos. Comencemos hablando sobre la experticia. La experticia es un medio de prueba, fundamentalmente se refiere a las ciencias forenses y a los conocimientos científicos, y esta consiste en el informe o declaración de un experto. Es una disciplina del saber, aplicando técnicas y métodos donde se expresa su juicio, opinión
o resultado razonado en torno a una cuestión específica que podría ser sobre balística, dactiloscopia, tricología, documentología, acústica forense, información forense, entomología y identificación genética, entre otras experticias. La confesión es la declaración del imputado en el proceso judicial sobre los hechos propios que se invoca en su contra, en los que de manera total o parcial acepta los hechos en los que se funda la acusación. La inspección técnica es la labor técnica científica que se va a realizar en una escena del crimen o en cualquier sitio relacionado con el hecho que se investiga, para el esclarecimiento, en el cual se va a levantar actas para lograr una descripción detallada de lo inspeccionado. De ser posible, según el caso, se va a utilizar exposiciones fotográficas, videografía, planimetría, moldeado y reactivos para la colección de huellas dactilares y evidencia en general, o de cualquier otro medio para reproducción de las cosas, los rastros y efectos materiales que existen y sean de utilidad para la investigación. Testimonio es la declaración de terceros ajena al litigio y al proceso judicial referente a hechos percibidos a través de los sentidos, relacionados principalmente con los hechos objetos del proceso. Prueba documental es el documento o objeto normalmente escrito en cuyo texto se consigna o representa alguna cosa apta para esclarecer un hecho o se deja constancia de una manifestación de voluntad que se produzca efecto jurídico. Se produce por un acto humano, perceptible con el sentido de la vista y el tacto, que sirve de prueba histórica indirecta y representativa de un hecho. Dentro de la prueba documentales se puede incluir los nuevos avances tecnológicos de comunicación, como las redes sociales, correo electrónico, registro de datos computarizados, publicaciones virtuales, el historial del internet o cualquier soporte electrónico que pueda ser utilizado para información, comunicación o contabilidad o un comercio virtual. Acta policial es el documento público en el cual lo suscribe un funcionario policial o militar adscrito a un órgano de seguridad. En competencia de investigación penal sobre una diligencia o actuación que se practica, este soporte escritual va a transportar al proceso judicial la manifestación de un acto realizado, que lo da a conocer a través de su contenido, mediante el cual dejará constancia de la existencia determinada de hechos, en el cual podemos encontrar el modo, el tiempo y el lugar. El lugar para evidenciar sitios de un hecho donde ha practicado y quedarán prefijados como un medio de prueba preconstituida que no pueda ser alterada con el tiempo, como así puede ocurrir en el testimonio, que puede ser alterado por algún motivo humano. Prueba audiovisual. El medio de prueba audiovisual debe ser señalado como una prueba autónoma
por las características propias que tiene, como expresar fácilmente la exposición corporal o sonido a través de secuencias con movimientos y como medio de ilustración, donde se debe ser sometido a una experticia para dejar constancia de su autenticidad o falsedad, o algún montaje que se va a practicar por especialistas. En materia afín de determinar hechos que solo pueden ser conocidos debido a la verificación de hechos, a la verificación de los hechos. Además, esta permite a través de su proyección realizar exámenes que no se pueden hacer con otros medios de prueba, tal como ocurre si congelamos la imagen del audiovisual. Podemos apreciar ciertos detalles difíciles de captar de otra manera, o si de proyectar en otro tipo de velocidad para ver algunas cosas que no se puedan visualizar. Prueba fotográfica. La prueba fotográfica es un medio importante, idóneo, objeto y preciso, la cual puede ser reflejado los hechos históricos y llevado al proceso por las partes y los hechos por las partes y a los efectos de autenticidad y control de la prueba en el juicio. Videografía es una prueba libre y autónoma e independiente en el cual se puede registrar movimientos y actos históricos, que sirve para identificar los autores del hecho delictivo, como considerará el mismo, y como consideración lo mismo incluye el tiempo, modo, lugar, siendo de gran utilidad. Inspección corporal es el medio de prueba en el cual los funcionarios en labores policiales observan, examinan y verifican las personas a través de los sentidos en búsqueda de objetos relacionados con un hecho punible. En el artículo 5 del Código Orgánico Procesal Penal nos señala que el funcionario deberá respetar el pudor de las personas, y también en hacer la revisión tiene que hacerlo una persona del mismo sexo, un funcionario del mismo sexo. Seguimos con la inspección vehicular. La inspección vehicular es un medio probatorio práctico, principalmente por funcionarios adscritos al organismo de seguridad, mediante la cual se realizarán observación y revisión y registro de vehículos a fin de localizar objetos relacionados con un hecho punible. Inspección del cadáver. La inspección del cadáver es el examen y la observación y la descripción en el cual los practican los funcionarios especializados de investigación, auxiliares como médicos forenses bajo la supervisión del Ministerio Público. En el acta de inspección se debe describir la posición, ubicación y orientación de la víctima y sus características. Se debe incluir el color de la piel, el sexo, estatura, edad aproximada, contextura, cicatrices, deformidades, hematomas, lunares, tatuajes, asimismo características del rostro que deben ser el color del cabello,
orejas, cejas, nariz, ojo y boca. Seguimos con la prueba de informe seguimos con la prueba de informe. Es un medio de prueba autónomo mediante el cual las oficinas públicas, bancos, asociaciones gremiales, sociedades civiles o mercantiles, instituciones similares aportarán información que contengan documentos, libros, registros, archivos o cualquier otros papeles que sean de interés para la investigación de los hechos en litigio. El allanamiento es la autorización que hace un juez a los organismos de seguridad mediante una orden escrita en el cual se expresa el lugar que ha de inspeccionar, las personas que hayan de aprender y los objetos que se buscan, levantando actas delante de mínimo dos testigos. Buenos días, mi nombre es Angie Betancourt. Yo les voy a hablar de las diferencias que existen entre el indicio, la evidencia y la prueba. En el proceso penal y policial se suelen usar estos términos como sinónimos uno del otro, pero más sin embargo, debido a sus características, son términos totalmente diferentes. Tenemos que el indicio son aquellas sustancias que se encuentran en la escena del crimen, como huella, cabello, material biológico. Estas pruebas son recolectadas y enviadas al laboratorio. Esta es la etapa del indicio. Después que estas pruebas son recolectadas, enviadas al laboratorio mediante el protocolo, con su debida cadena de custodia, estas pruebas son analizadas. Después del estudio de los resultados de estos análisis, es que estos indicios se pueden evidenciar, pues como la palabra lo está diciendo, que sí tienen relación con los hechos desencadenados con la comisión del delito. Una vez teniendo estas evidencias que sí corresponden a la escena del crimen, ya pasan a ser revisadas por un juez, que es en el momento en que se convierte esta evidencia en una prueba. Por ejemplo, en una escena de crimen de un homicidio, un presunto homicidio, conseguimos un casquillo. Esto es recolectado y enviado al laboratorio. Una vez tenida la experticia o el resultado del análisis, es evaluado por un juez. Este es el proceso de cuando se toma de la escena de crimen, es un indicio. Al llevarla al laboratorio determina si está vinculado al hecho y se convierte en evidencia. Al llevarlo ante el juez, ya se convertiría en una prueba ante la comisión del delito.